Muy buenas noches, amados hermanos. ¿Cómo me les va? Espero que estén bien ahí en la calidez de su hogar. En esta noche tengo el privilegio y el honor de estar aquí delante de ustedes, dándole gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad. Yo espero que ahí cada uno de ustedes en sus casitas esta noche ya haya preparado su cuaderno de apuntes, su lapicero, haya apagado todo otro distractor que le pueda estar interrumpiendo en esta noche, porque es una noche en la que usted y yo nos hemos preparado para recibir de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la cual se va a estar analizando el libro de los Efesios, en el cual hemos venido trabajando desde fechas anteriores. Queremos darle gracias a Dios infinitamente porque nos está ayudando a crecer más en el conocimiento de la palabra. Que si usted tiene una duda de algo, aquí lo vamos a saber, lo vamos a aprender. Recuerden que la semana anterior ya se empezó con las preguntas, las cuales ustedes tenían que haberlas contestado y enviadas por acá el buzón. Yo no sé si ustedes pudieron notarlo, pudieron verlo desde el domingo, ya estaba puesto el buzón por acá para que cada uno de ustedes pudiese traer sus preguntas ya contestadas según lo que usted ha estado aprendiendo en todo este tiempo. Recuerdan, ¿verdad?, que el programa anterior tuvimos 6 preguntas. Si usted me dice, bueno, yo solo anoté 5, hermano, fueron 6. Entonces, hay que prestar atención. En esta noche vamos a tener 8 preguntas para que usted ahí también en la comodidad de su hogar pueda estar pendiente de cuáles son esas preguntas. Importante mencionarles, el miércoles anterior tuvimos la situación de que cuando se ponían las preguntas en la parte inferior, los subtítulos estaban tapando las preguntas y les costaba mucho entenderlas o leerlas. Por favor, el teléfono tiene una aplicación ahí donde uno puede quitar los subtítulos para que pueda verlo plenamente y usted pueda copiar correctamente las preguntas. Vamos a dejarlas más tiempo para que usted también pueda tener ese detalle de poder tomar nota. Inclusive muchos pueden tomar screenshot y poderlos guardar en sus teléfonos para que también les sea mucho más sencillo. Pero bien, en esta noche tenemos allá a muchas personas conectadas, dentro de las cuales está nuestra hermana Ana García, Juancito Sánchez, nuestra hermana Yamilet Solano. Les bendecimos a todos y cada uno de ustedes, a Kimberly Gómez, Lixalila Vázquez, a nuestra hermana Ana Castro, Yudri Vanegas y cada uno de los que se están conectando ya en esta noche. Mira Acosta nos está viendo también. Esperamos de que este tiempo no únicamente se quede aquí con los hermanos entre nosotros. Recuerden que ustedes pueden compartir esta transmisión también en sus perfiles personales para que podamos llegar a más personas. Quiero agradecer en esta noche también y aprovechar el tiempo y el momento para que con cada una de las personas, este sábado que pasó tuvimos la feria para recaudar fondos para comprar dispositivos para hacer mejor este programa para con cada uno de ustedes. Quiero de verdad agradecerle a cada uno de los que nos apoyaron, nos bendijeron con alimentos, que nos bendijeron también con algún aparato electrónico, el cual se pudo vender este sábado anterior. Recaudamos fondos para esto. Recuerden que estamos trabajando en función de que este programa sea cada vez mejor. Y de verdad a cada uno de los que el sábado anterior y los que van a seguirse agregando en esta bendición que podemos tener, que recuerden que este programa no es únicamente para nosotros, no es solamente para usted, sino también es para que podamos llegar a aquellas personas que tienen dudas en cuanto a la palabra del Evangelio de Jesucristo. Así de que no vamos a redundar mucho, vamos a darle gracias a Dios. Y en esta noche voy a invitar a nuestros hermanos, el cual se han preparado para poder expresar y poder escudriñar las Escrituras y que usted y yo podamos aprender cada día más y esta noche no sea la excepción. Les bendigo en el nombre de Jesús hasta allá de sus hogares y aprovecho para dar el pase a nuestro hermano Pastor Ramón Mendoza en esta noche. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué gusto estar una vez más en esta oportunidad con ustedes. Damos muchas gracias a Dios por la gentileza que usted tiene de conectarse con nosotros y seguirnos de esta forma habitual
en este estudio que estamos haciendo acerca de la gracia de Dios desde la óptica de Pablo en la carta a los Efesios. Así que le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y como dije, pues nos alegramos mucho y yo pues en mi corazón estoy muy contento, estoy muy alegre de poder tener la oportunidad en esta noche de poder compartir con ustedes y hoy pues vamos a tener un tema muy pero muy interesante, muy valioso para nuestra fe, pero antes de iniciar con el estudio quiero pues darle también el pase a nuestro hermano Luis para que él los pueda saludar en esta oportunidad. Bueno, muy buenas noches, hermanos. Es un gusto poder estar hoy un programa más, un miércoles más junto a todos ustedes. Espero que ustedes, al igual que en todas las demás ocasiones, estén con esa sed, con esas ganas de escudriñar más esta carta y poder aprender aún más. Pastor. Bueno, tenemos tantas cosas que queremos compartir con ustedes, hermanos. Y hoy lo que vamos a hacer es hacer una introducción, una breve introducción al capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y para este fin vamos a estar haciendo esta introducción a través de los versos 1, 2 y 3 del capítulo 2 de Efesios. Y como dije, va a ser una introducción, ¿verdad? Y posteriormente en los próximos miércoles, si Dios lo permite, vamos a estar ahondando en cada uno de los temas que hoy pues vamos a hacerlo de una forma solamente introductoria. Así que Luis, dinos cómo arrancamos esto. Bueno, hermanos, como decía el pastor, hoy vamos a estar haciendo una introducción al capítulo 2 y para eso quiero que abran sus Biblias en la carta de Efesios y vamos a estar leyendo el del versículo 1 al versículo 3 y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, hermanos, hemos estado estudiando o estuvimos estudiando toda la temporada anterior y haciendo una recapitulación en los programas anteriores sobre el capítulo 1, en el cual el apóstol Pablo lo que hace es toda una exposición que revela y exalta la gracia del Señor en nuestras vidas. Exalta la gracia del Señor en la vida de todos aquellos que han venido a Cristo, que han creído en Cristo y que por lo tanto ahora son hijos de Dios. Él exalta esa gracia, bendice a Dios por esa gracia. Y esa gracia es para cada uno de todos nosotros que hemos creído en Cristo. Pero ahora en el capítulo 2 viene el apóstol Pablo a exponer la desgracia del hombre. El apóstol Pablo viene y nos revela o nos hace más entrar en ese sentido de dónde fue, pastor, que salimos nosotros, de dónde es que venimos nosotros, de cuál era nuestra condición antes de entrar a esa gracia. Entonces este capítulo 2 inicia precisamente en ese sentido. El apóstol Pablo expone la total desgracia en la cual se encontraba el hombre antes de tener a Cristo, la desgracia que nosotros, de la cual nosotros venimos, esa condición, ¿verdad? Bueno, en esta oportunidad, uniéndome a lo que Luis acaba de compartir, es interesante mirar el pensamiento de Pablo cuando escribe esta carta, como en el capítulo 1 hace toda una exposición de la gracia de Dios, pero en los primeros 3 versículos del capítulo 2 va a ser una gran exposición de la miseria del hombre. Y es que hoy, hermanos, vamos a utilizar una metodología del apóstol Pablo. Pablo tenía una característica muy importante cuando se trataba de exponer el tema de la salvación o exponer el tema de la gracia de Dios. Pablo siempre tuvo una característica muy importante. Y es que primeramente Pablo va a partir de la miseria del hombre para poder manifestar la gracia de Dios. Así lo podemos ver nosotros en la carta a los Romanos, por ejemplo, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de esta carta a los Romanos. El apóstol Pablo se da el tiempo
para ir mencionando, ir manifestando, ir revelando cuál es de verdad la naturaleza del hombre, cuál es la condición del hombre. Y Pablo lo va a hacer, por supuesto, desde la óptica divina, desde la óptica santa y justa de Dios. Pablo no va a hablar una filosofía de su época con respecto al hombre, con respecto a lo que el hombre cree de sí mismo, con respecto a la bondad de que el hombre cree que tiene en sí mismo, sino que más bien Pablo va a hacer una exposición clara, abierta y concisa de cómo es que Dios mira al hombre, cómo es que Dios valoriza al ser humano como tal. Y en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, si en Romanos ciertamente Pablo inicia hablando de la miseria del hombre para hablar después de la salvación de Dios al hombre, en la carta a los Efesios Pablo lo va a hacer al revés. Pablo primeramente va a exponer la gracia y seguidamente va a exponer la miseria del hombre, pero debemos de comprender que Pablo tiene una intención, ¿verdad? Porque aquí Pablo está escribiendo ahora a la iglesia, a esa iglesia a la cual Pablo ha identificado como las personas que han recibido esa gracia de Dios, y me parece que Pablo tiene la intención en su corazón, una intención bien clara en su corazón, con respecto al hecho de que los creyentes ahora no olviden de dónde salieron, pero también Pablo tiene la intención en el corazón de poder manifestar esa miseria del hombre a fin de que aquellos que ya han conocido la gracia y que obtuvieron la gracia de Dios en Éfeso fueran capaces de valorar la gracia de Dios, que creo yo que es un tema muy importante en la actualidad porque a veces no comprendemos la dimensión del amor y de la gracia de Dios porque no hemos comprendido la dimensión y la profundidad de nuestra miseria, de donde Dios nos ha alcanzado, de donde Dios nos ha sacado. Por eso creo que es importante que hoy podamos seguir esa metodología de Pablo con respecto a cómo él expone este tema. Así de que, ¿qué más podríamos decir de esto, Luis? Pastor, y eso es muy importante, pastor, que entendamos que entre más nosotros conozcamos sobre esta tremenda dimensión del pecado en la cual estábamos, más todavía es que vamos a valorizar esa gracia que nos ha sido alcanzada. Y mi hermano, póngase a pensar, o pongámonos a pensar, en dónde o en qué condición es que se viene a revelar toda esa obra de salvación de Dios, ¿verdad? Toda esa gracia a la cual Pablo nos expuso en el capítulo 1, en qué condición es que se viene a expresar todo eso, en qué condición es que se viene a dar o que viene a obrar esa gracia de Dios. Bueno, en la peor condición en la que nosotros estábamos, en la peor miseria, podríamos decir que estábamos nosotros. ¿Y cuál es esa condición? Bueno, esa condición es muerte, que es también lo que nos habla aquí el capítulo 2, estos versículos. Esa condición en la que nosotros estábamos es muerte. La obra divina de Dios de salvación, la obra de Jesucristo viene a darse en ese momento, cuando nosotros estamos en esa condición de muerte. Pero ¿qué se refiere el apóstol Pablo, pastor, al decir muerte? Bueno, creo que ese término es importante que todos nosotros como creyentes podamos entenderlo, porque uniéndome a tu pensamiento y tal vez afirmando tu pensamiento con respecto a esto, la obra de salvación de Dios se viene a manifestar en el momento y en el estado, en el peor estado en que el hombre se puede encontrar, y es un estado de muerte. Pero debemos comprender que esa forma o esa expresión que Pablo usa acerca de muertos, ¿verdad? Que el hombre está muerto, absoluto y totalmente muerto, no es la inexistencia del ser como tal, ¿verdad? No es que el hombre ya no piensa, no es que el hombre ya no siente, no es que el hombre no tiene nada o no está pasando nada en su vida espiritual, sino que más bien la palabra que Pablo usa aquí de muerte es para afirmar y para mostrar que el hombre se encuentra separado de Dios, ¿verdad? Y que en esa separación de Dios, por supuesto que el hombre no puede pensar nada bueno, no puede desear nada bueno en el sentido de su acercamiento a Dios. Y este es el sentido que Pablo tiene en mente cuando dice estábamos muertos, ¿verdad? Y eso es lo que Pablo hace referencia en cuanto a este contexto, que nos está hablando de un ser que sí existe, pero que no tiene nada bueno en sí mismo por causa de su separación de Dios. ¿Y qué es lo que lleva al hombre a estar separado de Dios? Esa separación de Dios, bueno, el pecado y el no creer en Cristo, ¿verdad? Nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios.
Y esa gloria de Dios tiene que ver con la vida de Dios, ¿cierto? Correcto. Entonces, por causa del pecado, el hombre está separado de la vida de Dios, y toda persona que se encuentra separada de la vida de Dios, por supuesto que está muerto, ¿verdad? Es un ser que sí existe, sí piensa, sí siente, sí desea, pero está muerto, está separado de Dios, y esta es la condición para todo el género humano. Pero también Romanos 6:23 nos habla que la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La sentencia que Dios estableció para el pecado, para todo hombre que peque, es que muera. Y esa es la realidad de todo ser humano, indistintamente quién sea esa persona. Toda persona que que no tiene fe en Jesucristo y que no tiene a Cristo en su corazón, es una persona que está total y absolutamente muerta. Dicho de otra forma, está separado totalmente y absolutamente de Dios. Pero no solamente es de la condición que Pablo nos revela, sino que el hombre está condenado, ¿verdad?, a la eternidad. Está condenado a una separación eterna de Dios, y que no tiene ninguna posibilidad, ninguna esperanza de salvación en sí mismo. El hombre está sin ningún tipo de esperanza en sí mismo con respecto a su salvación. Sí, pastor, y esta condición de muerte, hermanos, aunque pueda sonar un poco tal vez Brusco. feo o brusco, ¿verdad? Esta condición de muerte lo que hace es que seamos repugnantes delante de Dios, que seamos repulsivos, que seamos desagradables delante de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes, con estas palabras que he dicho, cuántos de ustedes les gusta que alguien los considere así, ¿verdad? Repugnantes Desagradables. o repulsivos, ¿sí? ¿Cuántos les gustaría ese adjetivo, verdad? Pero es que esa es la realidad de todos aquellos que no han sido alcanzados por Cristo, que no han venido a Cristo. Son repugnantes delante de Dios, porque esa condición de muerte, esto es lo que ocasiona que delante de Dios somos repugnantes, somos desagradables totalmente. Y esa es una gran verdad que por supuesto suena muy ofensivo, ¿verdad? Y cuando usas esa palabra desagradable, es interesante que cuando la gracia se manifiesta en el hombre, en el pecador, una de las cosas que Dios hace por su gracia es que transforma a ese hombre haciéndolo agradable delante de Dios. Pero ahora Pablo, como por supuesto no está exponiendo la gracia, sino que está exponiendo la miseria, la desgracia del hombre, esta es una de las grandes verdades. Yo quisiera, si usted me lo permite, hacer un paréntesis acá con respecto a esa forma en cómo Dios mira al hombre, ¿verdad? ¿Y por qué quisiera hacer un paréntesis en esto? Porque el folclore evangélico o la tradición religiosa, siempre nos imaginamos a Dios de repente una mañana saliendo al balcón, ¿verdad? Del cielo, abriendo las ventanas, mirando hacia abajo y diciendo, oh, allá están mis preciosas criaturas. Pero realmente es una imaginación religiosa, es un folclore evangélico que existe, porque la cruda realidad Pablo la está exponiendo acá, y es que Dios siente desagrado para con el hombre. El hombre no es un ser que le agrada a Dios por causa de su condición, de tal forma que las escrituras mismas nos dicen de que Dios está airado contra el hombre todos los días. Entonces no es cierto que todos los días Dios está en un puro deleite con respecto a los hombres, ¿verdad? No es cierto, no es la verdad. Alguien enseñó eso y lo ha enseñado mal, por supuesto, porque la cruda realidad del hombre es que el hombre, por causa de su pecado, es un ser desagradable, repulsivo delante de Dios, puesto que Dios no soporta, ¿verdad?, de ninguna forma y de ninguna manifestación el pecado, y todo lo que es pecado desagrada al Señor por causa de la santidad y de la justicia de Dios. Y considero que esto es importante porque tengamos en cuenta que Pablo tiene toda la intención de demostrar esta cruda realidad del ser humano a fin de que podamos comprender y valorizar en nuestra vida la inmensidad de esa gracia y de ese amor de Dios. Pero por supuesto esto no es todo, y yo creo que esto nos obliga y nos exige hacernos una pregunta. ¿Por qué causa entonces el hombre es así de repulsivo, de desagradable delante de Dios? Y tenga presente esto, que el ser humano, el hombre o la mujer que es repulsivo delante de Dios, es por causa de su pecado, y está en su pecado por causa de no tener fe en la obra salvadora de Cristo. Por lo tanto, aquellos que ya fueron alcanzados por la gracia no tienen esta condición, sino que esa condición la ostentan todas las personas que no tienen a Cristo en su corazón. No importa qué religión sea, si no tienes a Cristo en tu corazón, esto es la realidad de lo que es el ser humano. Somos repulsivos delante del Señor. Pero
¿Qué nos llevó a esa condición? Bueno, esa condición nos expone el apóstol Pablo, vuestros delitos y pecados. El hombre está muerto a causa de sus delitos y de sus pecados. ¿Pero qué se refiere delito, hermanos? El delito es una infracción, una infracción o una desviación de aquello que es recto, una desviación de la ley de Dios. Eso es un delito. Y a causa de esos delitos es que viene el hombre a ser pecador. Y a causa de ese pecado es que esa condición de muerte se hace evidente en la vida del hombre. Somos muertos a causa de esos delitos y a causa de estos pecados. Y esto quiere decir, todo hombre está perdido delante de Dios. Todo hombre está perdido. alejado de Dios a causa de sus delitos y de sus pecados. Sí, y Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Romanos expone de que todos los hombres hemos pecado y que no hay justo uno solo, Ni uno solo. lo cual significa que esta condición pues es una condición para todo hombre y para toda mujer, para todos los que han existido, para todos los que existen y todos los que van a existir. Esa es la condición, ¿verdad? Con respecto al hombre delante de Dios, es que el hombre está muerto, pero está muerto a causa de sus delitos, como dice Pablo. Y es interesante esa expresión que Pablo usa, delitos y pecados, que nos pareciera a nosotros una redundancia en el asunto, pero no es una redundancia, sino que Pablo explica cuál es la transición hasta el pecado, ¿verdad? Y me gustaría usar de repente a forma de ilustración el ejemplo, por ejemplo, de Adán, ¿verdad? Dios establece una ley, establece un mandato para Adán y le dice, no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiereis ciertamente moriréis. Esa es la ley de Dios para Adán en ese momento, pero cuando Adán infringe esa ley, viola esa ley, come del fruto, inmediatamente da a luz y arroja a luz, por decirlo de otra forma, gesta en el corazón de Adán el pecado. Y es que el pecado precisamente es eso, es infracción de la ley de Dios. Por eso Pablo habla, dice que estabais muertos en vuestros delitos, o sea, estabais muertos en vuestras infracciones. La violación de la ley que se había practicado los llevaba y lo ha llevado a todo hombre a una condición de pecado. Y eso es lo que podíamos entender con respecto a esas dos expresiones que Pablo usa, que esa es la realidad para todo ser humano. Así que vaya tomando nota en cuanto a esto. El hombre está muerto, está separado de Dios. El hombre es un ser que no agrada a Dios, es un ser repugnante delante de Dios por causa de su pecado. Y el hombre yace en esa condición porque ha infringido, ha violado la ley de Dios y ahora su condición es la condición de pecado. Es un ser pecador por naturaleza en su vida, ¿verdad? Pero ¿qué más podíamos pensar con respecto a lo que Pablo está diciendo? Bueno, esta condición de muerte, pastor, corresponde o más bien es una conducta de todo el género humano, de toda la humanidad, no es de unos solos cuantos, ¿verdad? Sino que todos han estado en esta conducta, todos los que ahora hemos creído en Cristo venimos de esta condición, venimos de esta conducta. ¿Y cuál es esa conducta que nos habla el apóstol Pablo acá? Bueno, el apóstol Pablo nos habla de que es conforme a la corriente de este mundo. Y esto, hermanos, no quiere decir solamente un comportamiento, no quiere decir solamente una conducta, sino que es un estilo de vida, es un sistema de vida en el cual se desarrolla el mundo y en el cual nosotros nos desarrollábamos también. Es un estilo, una conducta, un sistema de vida totalmente, esa condición de muerte. Sí, es interesante como Pablo dice, en los cuales anduvisteis. Ya, hablando al cristiano, dice, ustedes anduvieron en otra época en esta conducta. Dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¿Cómo podríamos nosotros interpretar esa expresión de Pablo cuando dice, siguiendo la corriente de este mundo? Y es que esa expresión de Pablo está dando a conocer que hay todo un sistema establecido de vida para el hombre, y que ese sistema de vida que hoy el hombre tiene no es el sistema de vida que Dios estableció, ¿verdad? Dios estableció una forma, un sistema de vida para Adán, pero cuando Adán peca, quiebra ese sistema, pero se establece un nuevo sistema de vida para Adán y por ende para toda la raza humana. Y es que este sistema de vida, Pablo va a explicar
cómo es que funciona, cómo es que se da. Y aquí quisiéramos llamarle a cada uno de ustedes a que ponga mucha atención, porque mire qué interesante y qué profundo es lo que Pablo va a expresar, ¿verdad? Podemos leerlo corridamente y de repente no captar la riqueza de esa realidad que Pablo está expresando con respecto al hombre. Así que tenemos, para recapitular rápidamente, tenemos a un hombre que está muerto, tenemos a un hombre que está en esa condición por causa de sus delitos y pecados y que por esa condición es un ser repugnante, pero no se queda allí, sino que ahora Pablo dice que toda persona sin Cristo vive bajo un sistema. Pero ¿cómo es que ese sistema se da? ¿Quién establece ese sistema ahora de conducta para el hombre? ¿Quién lo ha establecido? Satanás. ¿Por qué decimos que es Satanás? Aunque tal vez algunos de los hermanos se asusten con esa palabra diciendo, uy, qué feo ese nombre, ¿verdad? En este estudio. Pero mire que Pablo mismo no tiene ninguna preocupación porque Pablo va a usar una expresión ahí seguidamente cuando dice, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la conforme, potestad. y esa palabra conforme significa que hay una estructura, hay un molde que en este caso el príncipe de las potestades del aire ha establecido sobre este mundo y por supuesto para todo hombre que está sin Cristo en su vida. Y ese hombre, pues simple y sencillamente, es obvio que Pablo está haciendo una referencia clara a que ese sistema de vida lo ha establecido Satanás mismo, ¿verdad? Un sistema, Sí, siga, un sistema que va totalmente, pastor, en contra de la voluntad de Es Dios, correcto. en contra de Dios, y por tanto todo aquel que esté dentro de ese sistema, dentro de ese ambiente, va en contra Está en de la contra de voluntad Dios. de Dios. Está en contra Y de ese Dios. sistema, bueno, descansa en Satanás y es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, todos los que están ahí, ¿la voluntad de quién hacen? La voluntad Satanás. de Satanás. Pero es que está interesante porque cuando pensamos en esta figura que Pablo menciona, podríamos pensar de que Satanás en primera instancia se rebeló contra Dios en el cielo. Satanás no solamente se rebeló contra Dios, sino que incitó a la rebelión a la tercera parte de los ángeles, como dice la Escritura. Pero no solamente incitó a la rebelión a los ángeles, sino que también vino y engañó a Eva, ¿verdad? Y por ende, pues cuando entendemos la Escritura, según dice Romanos capítulo 5, ¿verdad? Que nos habla con respecto a toda esa situación que pasó en el huerto de Edén, dice que Satanás engañó a la mujer y la mujer siendo engañada dio de comer al hombre, y el hombre cuando come del fruto que Dios mandó no comer, es cuando el hombre quiebra ese sistema de vida, quiebra la ley de Dios y se establece un nuevo sistema, y es ahí donde el hombre va a perder, ¿verdad? Va a perder su derecho, va a perder su libertad para convertirse ahora en un ser esclavo. ¿Y qué más podríamos hablar con respecto a esto? Bueno, hermanos, como les decía, ahora Satanás es quien hace la obra, ¿verdad? Y que realiza su voluntad en toda persona. Así que como usted decía, pastor, ahora no, esa libertad ya no es del todo, ¿verdad? Ahora somos o éramos esclavos conforme a la voluntad de Satanás. A todos aquellos que actualmente están sin Cristo reciben el título, también dice acá, de hijos de desobediencia. Luis, ¿quiénes son esos hijos de desobediencia? Ponga mucha atención, porque me parece que aquí hay algo muy interesante, ¿verdad? Pablo viene hablando de que hijos de Dios, hijos, pero ahora entramos a una área donde término. Pablo dice hijos de desobediencia. ¿Quiénes son o a qué se refiere, o a quiénes más bien se refiere Pablo como hijos de desobediencia? Bueno, hermanos, esto tal vez podamos pensar que esos hijos de desobediencia o podamos ser nosotros cuando Cristianos desobedecemos, ¿verdad? Pero no se refiere a eso la palabra al decir hijos de desobediencia, sino que se refiere a todos aquellos precisamente que andan conforme a la voluntad del mundo. No es aquel creyente que ha desobedecido, no es porque nosotros los creyentes somos hijos de obediencia, por el contrario, pero aquellos que andan conforme a la voluntad del mundo, aquellos en los cuales Satanás ejerce su dominio, son aquellos los hijos de desobediencia. ¿Y por qué hijos de desobediencia? Bueno, porque han transgredido la ley de Dios. Porque la están transgrediendo. Y la tienen una están conducta, transgrediendo ¿verdad? continuamente. Entonces es importante que podamos comprender, hermanos, que hijos de desobediencia no es un título que Pablo da a los hijos de Dios, porque la característica principal de un hijo de Dios es la obediencia.
que aun cuando está en un estado de imperfección y de debilidad, no se mantiene, no se sostiene y no tiene una conducta de rebelión contra Dios. Entonces es muy importante que nosotros podamos en este sentido y en este particular poder tener clarísimo ese concepto, ¿verdad? Que no obedece al hecho de que sea los hijos de Dios. Entonces es muy valioso que nosotros podamos tener claro ese pensamiento, porque a veces podemos confundirnos, Luis. A veces podemos pensar que hijos de desobediencia está refiriéndose a cristianos que son desobedientes, pero los cristianos que son desobedientes y que tienen, ¿verdad?, en sí mismo una conducta abierta de desobediencia, no les podríamos llamar ni en primer lugar cristianos, mucho menos pues hijos de Dios, porque como repito, la característica principal de un hijo de Dios es la obediencia. Y reitero que puede estar en una condición de debilidad, en una condición de imperfección, pero cualquier hijo de Dios que falla, cualquier hijo de Dios que peca, que cae, reconoce su pecado e inmediatamente se levanta y corre hacia Cristo. ¿Por qué? Porque la debilidad en un hijo de Dios no lo separa de Cristo, más bien los une más a Cristo, porque reconoce su necesidad y su dependencia de Cristo para vivir una vida que agrade a Dios. Entonces tenemos en esto algo muy importante, ¿verdad? Y reiteramos, la referencia de hijos de Dios, de hijos de desobediencia, perdón, no tiene que ver con hijos de Dios, tiene que ver con hijos prácticamente pues del diablo. Y es importante que podamos tener en claro, por ejemplo, lo que dice San Juan capítulo 8, ¿verdad? Cuando Jesús hace una referencia muy clara en este sentido a los judíos, y en San Juan capítulo 8, verso 44, donde dice el Señor a los judíos, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque los deseos, dice, de vuestro padre queréis hacer. Y es interesante entonces que ese título, ¿verdad?, aunque es repugnante, pero mire que el hombre más amoroso lo está hablando, el hombre más misericordioso, o el hombre que es la esencia de misericordia, en este caso Jesús, está hablando con respecto a esto, diciendo: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque la voluntad de vuestro padre queréis hacer. Aunque es duro, pero es una gran verdad. Ahí, pastor, podríamos hacer un contraste en esto que acabas de mencionar, porque Efesios 5:1 nos dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Nosotros debemos tender a imitar siempre a nuestro Padre, ¿verdad? Sí, claro. Sin embargo, aquellos que no están en Cristo, no han sido alcanzados por Cristo todavía, su padre es el diablo, y por tanto tienden a imitar al diablo. Ahora, ¿quién le gusta ese título que nos digan, bueno, ustedes son imitadores de Satanás, ¿verdad? Y es que eso es lo que hacen precisamente todos aquellos que están alejados de Cristo. Imitan a Satanás porque se han rebelado contra Dios, porque van en contra de Dios, se oponen a Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que están haciendo, imitando a su padre, el diablo. Claro que sí. Entonces hasta aquí, de una forma rápida, podemos ver esa realidad, esa cruda realidad del hombre, ¿verdad? Que el hombre es un ser muerto. Es un ser que no solamente está muerto, sino que es un ser que por su condición de muerto, que obedece a que es un infractor de la ley, por supuesto por el pecado, entonces un ser que es repugnante, no agrada a Dios, desagrada a Dios. Pero no solamente vemos esto, ¿verdad?, sino que vemos que Pablo comienza a explicar cuál es la conducta de este tipo de personas, y es que están bajo ese sistema de vida que el diablo ha establecido para todo el género humano, aquellos que están sin Cristo. Y posteriormente a eso Pablo va a llamar a estas personas sin Cristo hijos de desobediencia. Pero ¿cómo se manifiesta, cómo Pablo da a manifestar, o cómo Pablo da a conocer el grado de esclavitud del hombre, el grado de gobierno que Satanás tiene sobre el hombre, y la magnitud de cómo se manifiesta, ¿verdad?, esa muerte en la vida del ser humano? ¿Qué podríamos hablar con respecto a esto? Bueno, pastor, esto se evidencia en el versículo 3, dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo,
en los deseos de nuestra carne. Ahí es donde tenemos la primera evidencia, hermanos y pastores, es donde tenemos la primera evidencia de esa condición de muerte, ¿verdad? De esa condición en la cual el diablo ejerce su gobierno sobre todos aquellos que están sin Cristo, y es que viven conforme a los deseos de la carne. El corazón de esas personas está totalmente inclinado hacia el mal, hacia ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Sí, es interesante, me parece, porque Pablo va a exponer por lo menos 3 cosas, ¿verdad? En cómo se evidencia esa muerte en la vida del ser humano, 3 cosas en cómo se evidencia ese sistema de vida, 3 cosas en cómo uno puede mirar, puede conocer a la persona que está viviendo dentro de ese sistema que Satanás ha establecido para todo hombre. Y lo primero, pues ya lo mencionamos, ¿verdad? Que dice que hace los deseos de la carne. Es un hombre, como dijimos, que no es que ha dejado de existir, sino es un hombre que siente, es un hombre que desea, que tiene deseos, pero todos los deseos que este hombre tiene en su corazón, el hombre sin Cristo, siempre tienden hacia su carne, siempre tienden hacia el mal. No es un hombre que es capaz de producir y generar en sí mismo bondad, y no puede generar en sí mismo justicia, puesto que él está bajo un sistema que lo domina en ese sentido, ¿verdad? Y que es un esclavo en este sentido también, y por lo cual pues hace este tipo de conducta, o practica este tipo de conducta. Pero no solamente hace los deseos de la carne, sino que ¿qué otra cosa dice el apóstol Pablo? Que hace también la voluntad de la carne, también vive conforme a la voluntad de la carne. El hombre sin Cristo no puede resistirse a esta voluntad, ¿verdad? No puede resistirse a esos deseos, no puede resistirse a hasta deseo de hacer la voluntad de la carne. Y eso nos dice, pastor, que entonces es un esclavo. Es un esclavo. Tristemente es un esclavo. Su voluntad va dirigida hacia eso. Esa es la realidad. Ahora, yo tengo una pregunta para usted, hermano, que está ahí en su casa. Porque aquí cuando hablamos de que hace no solamente los deseos de la carne, sino que ahora Pablo va a poner una palabra ahí muy importante, muy clave, dice que también hace la voluntad. ¿Verdad? Hace la voluntad de la carne. Yo quisiera preguntarle a usted, el hombre tiene libre albedrío. ¿Qué piensa usted? Esto, como dije, esa manera de introducción, y en los posteriores programas vamos a hablar un poquito más acerca de esto, pero lanzamos la pregunta, ¿tiene el hombre libre albedrío? ¿Qué pensamos? ¿Qué piensa usted? ¿Tiene el hombre libre albedrío? Porque hoy nosotros hablamos comúnmente, particularmente siempre estamos diciendo, es que el hombre, ¿verdad?, tiene libre albedrío, la gente tiene libre albedrío, etcétera, etcétera. Sería pero el pensar general, en realidad. Es un concepto general, ¿verdad? También la gente de la sociedad, la gente del mundo habla acerca de esto y conoce muy bien eso, pero el asunto es que ¿a qué nos referimos con esa libre albedrío que el hombre tiene? Porque aquí Pablo está diciendo que este hombre sin Cristo, este hombre que está muerto, hace la voluntad de la carne, hace la voluntad de la carne. Bueno, podríamos mencionar algo muy rápidamente con respecto a esto, que cuando hacemos referencia al libre albedrío debemos de pensar claramente qué es lo que en realidad estamos diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, Jonathan Edwards, que fue uno de los teólogos más importantes durante el siglo XVII en los Estados Unidos, habla acerca de ese libre albedrío, y él hace una exposición bastante importante, la cual pues yo creo y me parece que es lo más acertado, y habla de que el hombre es un ser que tiene libre albedrío. Sí, el hombre tiene libre albedrío, pero en todo lo que se refiere a los aspectos naturales de la vida del hombre. Por ejemplo, hoy yo puedo tomar la decisión de levantarme de este programa, terminar este programa, irme a la casa si yo quiero. Tengo esa libertad para hacerlo, tengo el derecho de poderlo hacer y también la facultad para poderlo hacer. Tengo la libertad para poder cenar hoy si quisiera o no cenar si quisiera. Tengo esa libertad para poder caminar. Tengo esa libertad para poder tomar agua, etc. Hablamos de esa libertad que el hombre tiene, pero que el hombre no tiene libertad con respecto a la condición moral. ¿Qué significa esto? Entonces, que el hombre, la pérdida
de la libertad que sufrió en el huerto de Edén obedece al hecho de que el hombre en este momento no es libre, ¿verdad?, de poder escoger una vida recta. ¿Por qué? Porque él es esclavo, perdió su facultad de elegir lo bueno, y esa facultad de elegir lo bueno, de hacer lo bueno, es lo que lo imposibilita a tener una inclinación en su corazón hacia Dios, es lo que lo imposibilita de tener en su corazón una inclinación hacia Cristo. Entonces el hombre sí tiene libre albedrío en el concepto de las cosas naturales, pero en lo que se refiere a lo moral, el hombre es un ser esclavizado hacia el mal. Y Dios lo habla claramente en el libro del Génesis, por ejemplo, capítulo 6 y capítulo 9. El Señor va a hablar de que miró al hombre y dice que el hombre desde su juventud siempre tiende al mal, porque todos los pensamientos, dice Dios, del hombre siempre tienden hacia el mal. Ahí estamos hablando de una condición moral, no estamos hablando de una condición natural que el hombre perdió esa facultad de elegir por las cosas naturales en sí mismo, no, sino que está hablando de la pérdida de la capacidad moral. Entonces, en ese sentido, el hombre no puede de ninguna forma inclinar su corazón hacia Dios. Aquí es lo sorprendente entonces de la gracia de Dios. ¿Cómo es que yo, siendo ese ser esclavo en esos aspectos morales, que no tenía inclinación a Dios, cómo es que de un momento a otro siento esa inclinación hacia Dios? ¿Cómo es que siento esa inclinación hacia Cristo, hacia buscar el rostro del Señor hoy en día? Bueno, eso no nace en mí. Eso tiene que ver con la obra de gracia de Dios, que es lo que vamos a ver en los próximos programas. Cómo es que entonces esa gracia, ¿verdad?, nos ha impactado en la vida y ha transformado y regenerado nuestro corazón. Entonces, lo que podríamos decir rápidamente con respecto a lo que es el libre albedrío, que es la pérdida de libertad. ¿Qué libertad tenemos y en qué no somos libres, verdad? Y en este sentido, pues Pablo dice, haciendo la voluntad de la carne, y es porque el hombre no es libre para elegir si lo hace o no lo hace, simplemente lo hace porque es un esclavo. Y esa es la realidad de todo hombre, hermano, sin Cristo. Es un esclavo del diablo, es un esclavo de sus deseos, es un esclavo de sus pasiones. ¿Qué más, Luis? Correcto. Bueno, pastor, siguiendo en esa línea, dice el apóstol, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros no solo íbamos conforme a la voluntad de la carne, sino también conforme a los pensamientos. Éramos esclavos de la irracionalidad totalmente. No había razón en nuestro sentido, no había razón en nuestro pensar. Y de hecho quisiera leer en Romanos, pastor, capítulo 1, versículos 21. Ya llego. Vamos a hacer una lectura de 10 versículos en la carta a los Romanos del capítulo 1. Y vamos a utilizar esa lectura bíblica para demostrarles a usted cuán irracional es el ser humano, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando que el Pablo dice que también no solamente hace la voluntad de la carne, sino que hace la voluntad de los pensamientos. En otras palabras, simple y sencillamente, el hombre al estar incapacitado moralmente para buscar lo recto, pensar en lo justo y buscar a Dios, el hombre se vuelve un esclavo y su mente ha sido entenebrecida. Esa palabra la encontramos también en Efesios capítulo 4, donde dice el apóstol Pablo que la mente de los incrédulos ha sido oscurecida. Y eso significa que la mente de las personas sin Cristo no es que no piensan, claro que piensan, pero todo lo que piensan son pensamientos totalmente oscuros, pensamientos opuestos a la voluntad de Dios y pensamientos que van en contra de lo que Dios ha establecido. Pero Pablo va a hacer una disertación tremenda acerca de cómo es que se manifiesta esa irracionalidad del ser humano. Así de que vamos a dar lectura a estos 10 versos. Dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No encontramos una descripción más clara acerca de esa vida separada de Dios. Pero mira qué interesante, porque aquí encontramos la descripción que Pablo hace del hombre, y dice que el hombre tomó la decisión, ¿verdad? Habiendo conocido y teniendo el testimonio de Dios a través de la creación, el hombre escogió no darle gloria, ¿verdad?, a Dios, sino que escogió darle gloria a las criaturas antes que al Creador. Pero en los últimos versos podemos encontrar una descripción de hasta dónde ha llegado esa mente oscurecida del ser humano, y ese término de mente oscurecida tiene que ver no con el hecho de que el hombre perdió la facultad de pensar, sino con el hecho de que el hombre tiene la facultad de pensar, pero lo que piensa es tan oscuro, es tan absurdo, es tan tonto, si cabe la palabra, ¿verdad? Porque las cosas que vemos, ¿verdad? Y casualmente las cosas que estamos viendo hoy en día son pero tan irracionales, ¿verdad? Que uno se queda pensando, bueno, ¿qué es lo que la gente está pensando? Pero no debemos de sorprendernos con las cosas que el hombre hoy en día está pensando en la sociedad, porque ya es un hecho que Pablo lo anunció, Pablo lo dijo, Pablo lo expuso, y eso solamente es una muestra de la generalidad del ser humano, de cómo piensa y también cómo actúa. Y esta es la condición en la que el hombre se encuentra, y es la pérdida de esa capacidad que el hombre tuvo en el principio, pero que por causa del pecado el hombre la perdió. Perdió su capacidad de pensar, y de pensar de una forma correcta, de una forma agradable delante del Señor. Y por tanto es un esclavo. Es un esclavo. Ahora pensemos y hacemos esta pregunta. Un hombre que está muerto, ¿verdad?, que está muerto a causa de sus delitos y pecados, un hombre que es desagradable a Dios, un hombre que no solamente tiene esa conducta, sino que también es un hombre que por causa de esto ha adquirido y ha ganado el título de hijo o hijos de desobediencia, pero que ahora descubrimos que ese ser también, por causa del pecado y de una mente oscurecida, es un hombre que está esclavizado hacia el mal, pero que ahora también este hombre que está esclavizado hacia el mal, también Pablo le acredita otro título, ¿verdad? Ya no solamente les llama hijos de desobediencia, sino que ahora viene la otra expresión que Pablo va a usar, y es que son hijos de ira. Y por supuesto que esta acreditación no es hacia los hijos de Dios, porque los hijos de Dios no somos hijos de ira. Solamente basta leer el capítulo 5 de la carta a los Efesios y verso 1. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pablo usa la expresión que somos amados por Cristo, somos amados por Dios el Padre. Por lo tanto, no somos ni podemos ser hijos de ira. Esta acreditación Pablo la da a los que están sin Cristo, para poder exponer el hecho y la realidad de que todo hombre sin Cristo, en este preciso instante, si usted es una persona que está sin Cristo en su corazón, en este momento usted es un hijo de ira, una hija de ira, y a causa de que no ha puesto su fe en Jesucristo. ¿Qué dice, por ejemplo, San Juan capítulo 3, verso 36? Dice, el que cree en el Hijo
tiene la vida Tiene la eterna, vida. pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino Sino que que la la ira ira de Dios está sobre él. ¿Te das cuenta? La ira de Dios está sobre quienes, no sobre los que Dios ha escogido para que la ira le caiga, porque Dios no hace ese tipo de elección, pero sino aquellas personas que no han creído, ¿verdad? En el mensaje del Evangelio, no han creído en Cristo. Estos son los hijos de ira, porque están bajo la ira de Dios. Entonces la pregunta aquí que debemos de hacer, Luis, es, este hombre en esa condición, ¿qué puede ofrecer para su propia salvación en sí mismo? En sí mismo, ¿qué puede ofrecer? ¿Qué le puede ofrecer a Dios? ¿Qué puede ofrecer este hombre a Dios? Absolutamente nada. Nada, ¿verdad? Es entonces donde Pablo va a expresar acerca de que somos salvos por la gracia de Dios. Y dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es que Dios no puede aceptar de ninguna forma ninguna obra que el hombre haga para su propia salvación o su propia redención, debido a que todo lo que el hombre hace está impregnado por el pecado. Y el profeta Isaías lo describió muy claramente, diciendo que todas las obras de justicia del hombre, todas las obras de justicia del hombre son delante de Dios como Trapos de inmundicia. trapos de inmundicia, son sucios, es asqueroso la justicia que el hombre puede hacer. De repente yo pueda estar sin Cristo en mi corazón y hacer obras buenas, puedo dar alimento a los pobres, puedo cuidar del necesitado, pero si yo no tengo a Cristo en mi corazón, esas obras de justicia que yo estoy haciendo delante de Dios son tan desagradables como aquel que puede cometer una violación a un niño, puede asesinar a una persona. Es desagradable de esa forma por la razón de que el hombre está completamente envuelto en el pecado y toda acción que el hombre haga está contaminada de ese pecado. Por esa razón el hombre no puede ofrecer nada a Dios. Entonces, ¿cómo es que ese hombre puede llegar a la salvación? Solo por medio de Cristo. Solo por medio de Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, por gracia Por gracia. sois salvos. Y esto dice no de vosotros, ¿verdad? Porque es un don de Dios. No es por obras. Para que nadie, dice Pablo, se gloríe, ¿verdad? Sino que todos demos la gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de este momento. No sé si a usted le pasa las que nos pasa a nosotros, pero el tiempo se nos va sumamente rapidísimo. Pero queremos una vez más agradecerles a cada uno de ustedes la gentileza de estar con nosotros, de compartir con nosotros, de escucharnos de habernos escuchado en esta noche. Esperamos que usted haya apuntado las preguntas. Esperamos que usted pueda responder las preguntas y esperamos también que pueda participar en esto. Les recordamos que al final de esta segunda temporada, pues vamos a estar dando un premio a las personas que respondan de la forma correcta. Y este premio pues obedece a que vamos a estar obsequiando una Biblia de estudio. Esto con el fin de que usted pueda crecer en el conocimiento de la verdad del Señor. Luis. Ya saben, hermanos, póngale bastante con esas preguntas porque si no me la gano yo esa Biblia, pues. Bueno, si usted puede participar, participo yo también, ¿no? O alguno del equipo también puede participar. No, nosotros y el equipo está vetado, no pueden participar, ¿verdad? Solamente es usted es el afortunado, el privilegiado que puede tener la posibilidad, ¿verdad?, de ganarse esta Biblia. Y antes, hermanos, de retirarnos, de tiempo para cada uno de ustedes que nos está viendo, de invitarlos una vez más, hermanos, al taller que la red de jóvenes va a tener, Dios mediante, este próximo sábado a las 4:30 de la tarde. Vamos a estar compartiendo el tema sexualidad y noviazgo. Y creo que es un tema sumamente importante para nuestros adolescentes, sumamente importante para nuestra juventud. Y queremos de alguna forma brindar el recurso, la herramienta para que podamos o para que todos ustedes que van a participar, hablando a los adolescentes y jóvenes, los que van a participar puedan tener las herramientas de cómo poder vivir de una forma saludable delante del Señor. Así de que no se pierda, haga el esfuerzo. Si usted es padre y tiene un adolescente mayor de 14 años, motívelo, invítelo, tráigalo. Usted puede tener la oportunidad a través del equipo de
de nuestra red de jóvenes de que su hijo pueda ser ayudado con respecto a esta situación que, dicho sea de paso, es una enorme problemática hoy en la juventud. Y no solamente en la juventud de la sociedad, sino en la juventud cristiana también. Así de que, hermanos, les invitamos cordialmente a cada uno de ustedes y a sus hijos a que puedan participar de este taller. Buenas noches, hermanos, y los esperamos el próximo miércoles. Si Dios lo permite. Que Dios les bendiga. Un abrazo, hermanos, y le bendecimos en el nombre de Jesús.